Y sin más, gracias a todos, bienvenidos y vamos con Silvia. Hola, ¿qué tal? Sí, se escucha. Hola, buenos días. Qué emoción estar aquí en presencial después de tantísimo tiempo. Volver a ver caras conocidas y algunas caras nuevas también. Bueno, yo vengo a hablaros un poco de las nuevas categorías de viajes y de viajeros que tenemos. Voy a hacer una breve introducción de cómo... ¿Se escucha bien? Sí, pero te la mascarilla. Vale. Si quieres. Me quito la mascarilla. Una breve introducción de cómo ha estado el mercado, qué cosas tenemos que tener en cuenta o qué es lo que está ocurriendo para luego llegar al final a las tipologías. Vamos a ver si funciona. Oscar, Mira, esto. Mueve el lateral. No, el lateral. Lo estaba apagado. Igual. Bueno, aquí es la agenda que os comentaba un poquito. La situación pre-COVID, cuáles son los factores de recuperación, qué otros factores hay que tener en cuenta y luego finalmente la categoría de viajes o de viajeros. A ver si pasa. Vale. No sé si sabéis que antes del COVID, en el 2019 nos vamos a remontar, el business travel tenía un crecimiento sostenido en el tiempo desde hacía muchos años y siempre crecía cada año alrededor de un 5% en el mundo, ¿vale? Estos son datos globales. Si hablamos de la inversión, en el 2019 se invirtieron 1,4 billones de dólares en viajes de negocios y curiosamente China y Estados Unidos se repartían la mitad de este pastel, ¿vale? Una vez que llega el COVID y la pandemia, tiene un impacto espectacular, como todos sabéis, en los viajes de negocios y hay un descenso de un 52% en los viajes de negocios. Es curioso porque si lo comparamos con la crisis económica del 2008-2009, en realidad allí bajó un 45%. Estamos hablando de un 45 frente a un 52 y ahora es cierto que se ha parado absolutamente el mundo, ¿no? Pero comparándolo con otra crisis precedente, pues parece que no ha sido, o sea, que ha sido muy similar, solo hay 7 puntos de diferencia. Los expertos de la consultora McKinsey dicen que en el 2023 estaremos un 20% por debajo y que en el 2024 volveremos a ver los números del 2019. Ya veremos qué pasa. Esto de las bolitas mágicas, ya sabéis. Hay unos factores de recuperación, que es lo que estamos viendo, que ya empieza a moverse el mercado. Principalmente hay varios puntos, ¿no? La mejora económica. Evidentemente, de pararse el mundo a volver a moverse, pues hay una mejora económica, las empresas empiezan otra vez a viajar, a moverse, nos permiten movernos y luego parece ser que también las inversiones que ha hecho el Estado en algunas empresas y bueno, pues ha hecho que las empresas empiecen a mover un poquito más. Otra de las cosas que más impacto ha tenido, por supuesto, es el tema de la vacunación. Sabéis que hay discrepancia entre los países, que en España estamos pues, muy altos, tenemos como un 80% de la población vacunada, según leí ayer. Hay países que tienen un poquito menos, otros un poquito más. Entonces, parece ser que los expertos también nos dicen que esta situación va a dejar de ser pandémica y va a ser endémica. O sea, el COVID al final se va a quedar con nosotros, va a ser como un poco como la gripe, nos tendremos que vacunar o no, y bueno, tendremos que ir viendo un poco cómo va a ser la evolución. Y luego, por supuesto, otra cosa que ha ayudado muchísimo ha sido la apertura de las fronteras y el fin de las cuarentenas. Porque evidentemente mandar a un viajero donde sea y que tenga que hacer cuarentena, pues tampoco tenía muchísimo sentido. En este punto tendremos que hacer seguimiento de qué pasará con las nuevas cepas que surjan y a ver cómo las atajamos y también qué es lo que pasa con el nivel de inmunidad de las vacunas que tenemos puestas. Otros factores a tener en cuenta que yo creo que son importantes. No sé qué pensáis sobre la tecnología. Se escucha mucho que la tecnología lo que va a hacer es reducir el número de viajes de negocios. ¿Qué pensáis? ¿Quién piensa que sí, que esto va a ocurrir? O que no, o que esto no va a ocurrir. Es curioso porque leyendo y escuchando a muchos expertos lo que dicen es que siempre pensamos que la tecnología nos va a hacer que los viajes de negocios se reduzcan. Pero recordáis allá cuando llegó Internet en aquellos años, bueno, los millennials no nos acordamos mucho, ¿sabes? Pero los otros a lo mejor es cierto que cuando llegó Internet todo el mundo decía que con esto de poder estar conectado con muchísima más gente en todo el mundo, pues que los viajes decrecerían y esto no ocurrió.
ocurrió todo lo contrario. Se hicieron nuevos contactos y la gente se movía mucho más. Dicen que si nos remontamos años atrás, con la llegada del telégrafo ocurrió exactamente lo mismo. O sea, parece ser que siempre dicen, no, la tecnología va a hacer que los viajes de negocios decrezcan. Pues no parece que es lo que esté ocurriendo realmente. Luego parece que las empresas están aprovechando toda esta parada para incorporar criterios de sostenibilidad a sus programas de viaje. Entonces ahora se está valorando mucho pues lo de medir las emisiones de carbono y demás. ¿Qué estamos viendo en este punto? Pues lo que se ve internacionalmente es que los flujos de aprobación para quien viaja están siendo mucho más estrictos. 2 flujos de aprobación, 3 flujos de aprobación. Está ocurriendo que se están haciendo menos viajes, pero estos viajes tienen duración más larga, con lo cual en un mismo viaje se está aprovechando para visitar a varios clientes. Muchos empleados están cambiando el viaje en avión por viaje en tren. Esto estuve en un congreso en Londres hace un tiempo y había un trail manager que decía, ¿quién dice que realmente el tren emite menos CO2 que el avión? Dice, porque claro, en realidad no es lo mismo comparar el tren que todas las instalaciones que requiere todas las estaciones de tren que hay en España. Cuánto territorio se está comiendo, cuánto se está contaminando con todo eso, porque al final hay menos aeropuertos, pero millones de estaciones de tren, aunque luego el tren en sí contamine menos. Y fue bastante interesante. Y luego con respecto al teletrabajo, que es algo que ha surgido, ya sabéis, yo llevo muchos años teletrabajando, pero es cierto que ahora pues todo el mundo se fue a casa a trabajar, o prácticamente todo el mundo. Y entonces estos son datos de Estados Unidos. Se ha demostrado que el 50% de los empleados puede trabajar en casa por lo menos 3 días por semana. El 60% de los empleados dicen que les encanta tener un modelo híbrido, no solo teletrabajar o no solo estar en la oficina, pero es curioso que el 70% de las empresas todavía no ha comunicado qué va a pasar ahora cuando tengan que volver a las oficinas. ¿Cuándo se va a volver? ¿Cómo se va a volver? ¿En qué condiciones? ¿Qué va a pasar? Hay empresas que van un poco más adelantadas, pero en Estados Unidos no es el caso, el 70%. Entonces, bueno, pues es algo que también llama la atención. Vale. Y aquí vamos a lo de las categorías de viajes que han surgido. Existen 4 categorías de viajes, según la consultora McKinsey, y lo que dicen es que se definen por el sector de la empresa, el motivo del viaje y la distancia que hay que recorrer, ¿vale? Y en este punto nos encontramos los primeros, que son los que nunca pararon. En 2019, estas personas supusieron el 15% del gasto en viajes, en 2019, ¿vale? ¿Quiénes son? Servicios esenciales, ingenieros, servicios de emergencia, operadores, se rompen máquinas y hay que seguir moviéndolo. Hay sectores en los que se paró y no podían viajar y sectores que tuvieron que seguir viajando durante la pandemia, que nos las vimos y nos las deseamos, muchos de nosotros, para poder meterles en un vuelo o conseguir hacer que llegaran a cualquier sitio o que pudieran dormir en una ciudad cuando todos los hoteles estaban cerrados. Pero bueno, estos existen. Lo que ellos hicieron cuando los viajeros tenían miedo eran cambiar el vuelo por hotel o coche, o sea, por coche o tren. Por eso se incrementaron tanto los traslados y por eso también era importante la distancia, porque claro, en internacional no había más remedio que coger un vuelo, pero en nacional pues se cogían un tren o un coche y se movían, ¿vale? Luego están los que nunca van a volver. Esto supuso en 2019 el 20% del volumen. Pues son las personas que se han ido a teletrabajar, que su productividad no ha bajado, hablamos de solo un 20%, porque hace un rato hablábamos de que hay mucha gente que no sé si lo comentarás luego tú, Amparo, pero que hay mucha gente que teletrabajando ha bajado mucho la productividad. Pues en este caso ha sido un 20% de los viajeros que han demostrado altísimas tasas de eficiencia y que realmente pues, se van a quedar teletrabajando. Aquí hay mucha consultoría, muchos empleados de informática y demás. Entonces, estos, como podéis imaginar, son los que han aprovechado las empresas para recortar el presupuesto de viajes, que te han dicho, bueno, muchas empresas los han cortado más, pero el 20% prácticamente en todos ellos. Estos que nunca volverán, es probable que en algún momento asistan a un congreso internacional en algún sitio o demás, pero ya ese volumen de viajes que tenían de visitar clientes todas las semanas o todos los meses, pues es muy probable que no se vuelva a hacer. Luego tenemos esos viajes que hay miedo a perderlos. Estos viajes son principalmente los que están relacionados con las relaciones y supusieron un 60%. ¿Qué ocurre? Que al final somos seres sociales, que al final cerrar un acuerdo es mucho más difícil por teléfono o por videoconferencia que en presencial. Y hay muchas empresas que se están aprovechando de esto, hasta el punto que, por ejemplo, si un banco te está visitando esta semana,
porque tú ya les puedes recibir en la oficina, es muy probable que la semana que viene los otros 3 bancos o 4 te visiten. O sea, hay empresas que están esperando como que otros vayan para luego ir ellos. Y es curioso cómo es un efecto muy rápido, que no sabemos si es que no sé, rápidamente se enteran y rápidamente es como, ay, se me están adelantando. Y hay muchas empresas que lo están aprovechando. Y luego hay un 5%, que son los restantes, que son los, vamos a esperar a ver qué pasa. En este punto están las ONGs, los funcionarios públicos, pues las asociaciones que no saben muy bien, pues eso, si viajarán, si no viajarán, si retomarán o no retomarán. Entonces, bueno, sabéis que los que nunca volverán y los que hay que ver qué pasa, pues tiene ahí un 25% del volumen de viajes que no sabemos cuándo se recuperará. O, si como ha pasado en China, volverán a tope y viajarán mucho más. Pero bueno, esto es las previsiones que están haciendo las consultorías. Estas categorías dentro de cada empresa se pueden ver mezcladas. O sea, hay empresas que son todo, no he dejado de viajar, hay empresas que tienen un mix de todo tipo de gente y bueno, cada empresa pues tendrá así una diversificación diferente. Pero bueno, con estos porcentajes, acordaos que son el 15, el 20, el 60 y el 5, pues podéis haceros una idea cuando os pregunten qué hacemos con los presupuestos, pues más o menos calcular cuántos tenéis en cada grupo para poder dar un número. Y bueno, y por mi parte esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta. Pues no. Mientras Natalia sale. No sé si lo habéis visto, imagino. Explica también que... Pero que no hay dudas. ¿Nadie tiene ninguna duda? Ay, bueno, es que Silvia es lo que tiene. Un aplauso para Silvia, por favor. Y